cómo formar profesionales reflexivos de sus propias prácticas. Bien, la crítica más importante o las críticas más importantes que se le hacen es que por lo menos los primeros autores que empiezan a hablar sobre las prácticas desde este enfoque, que hay una cierta negación del conflicto, como si cambiamos el pensamiento, cambiamos las prácticas y todo va a ser hermoso y no va a haber más problemas, porque de alguna manera hay un cierto desconocimiento de esos otros atravesamientos contextuales. En algunos de estos primeros autores hay una actitud un tanto ingenua, porque cuando decimos es importante que el profesional se meta como problema y por lo tanto posible solución, no es que lo estamos haciendo cargo de toda la situación, sino que estamos diciendo que es un factor más, pero el profesional no ingenuo tiene que poder analizar cuáles son los múltiples factores que afectan su práctica, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa negación del conflicto, se dice que busca solo el cambio subjetivo y que entiende también como una cierta relación lineal entre el cambio de pensamiento y el cambio de las prácticas. En cambio, el enfoque crítico, que según Habermas estas teorías tendrían un interés emancipador, parten del supuesto que el conflicto y la existencia de valores e intereses antagónicos es constitutivo de lo humano y de lo social y que por lo tanto no podemos negarlo, sino hay que trabajarlo, que no hay institución, organización social, ser humano que pueda evitar el conflicto, la contradicción. Que las profesiones deben promover la toma de conciencia y el cambio social, y por eso hablan de la necesidad de formar profesionales reflexivos y comprometidos, ¿no? Algunas críticas que se le hacen a estas teorías es que justamente porque pusieron el foco en lo macro, ha habido un cierto descuido de los aspectos micros de las profesiones. Por ejemplo, en pedagogía, en educación, ha habido muchísimo desde las teorías críticas producidas que nos ha abierto la cabeza en cuanto a entender la docencia como una práctica social y política, los aspectos sociopolíticos de la práctica, pero hay poco desde las teorías críticas que aborden lo didáctico, el aula, los espacios micros, ¿no? Es decir, también todo aquello relacionado con la subjetividad. Entonces, ¿qué sostienen algunos de estos autores claves que fundan de alguna manera una nueva epistemología de la práctica, una nueva manera de concebir el conocimiento práctico y su relación con la teoría? Esa relación dialéctica inseparable entre teoría y práctica, ¿no? Que fundan una nueva epistemología, una epistemología distinta a la que sostenía el positivismo, que decía la teoría informa, le da forma a la práctica, por eso tenemos que formar primero teóricamente y después que vayan a aplicar. Muestran estas teorías que el conocimiento profesional es una construcción espiralada. ¿Por qué? Porque las situaciones siempre complejas de la práctica o ante las situaciones de la práctica, el profesional siempre intenta responder con respuestas espontáneas y rutinarias, lo que le sirvió. Ante una situación nosotros, y eso no está mal porque fuimos aprendiendo y apropiándonos de un conocimiento práctico que nos permite tomar decisiones ante situaciones que se nos presentan cotidianamente. Pero, en general, como las prácticas son complejas, se producen resultados inesperados. Esos resultados inesperados que producen sorpresa pueden o paralizarnos o hacer una negación, dilematizar o problematizarlo. Y esa problematización nos va a llevar a la construcción de nuevos conocimientos.
en los que yo voy a estar articulando dialécticamente los conocimientos experienciales con los conocimientos teóricos en función de la resolución de una situación que me plantea la práctica. Es decir, el profesional no reflexivo dilematiza, no problematiza. Dice, por ejemplo, ¿y qué querés? Yo les pedí que leyeran y no leyeron. Entonces los hago leer ahora en clase. ¿Y qué querés? Ante esta situación yo sigo con el programa, que ellos después se arreglen solos. Esas serían formas de dilematización. O, como decíamos antes, vienen mal del secundario. Yo tengo que dar los contenidos, porque después si no, entonces que se arreglen, que vayan a una academia privada, si me pueden seguir. Esas serían formas de dilematización. Un docente que se problematiza dice, yo tenía prevista esta solución, pero veo, este grupo no tiene nada que ver con el del año pasado. ¿Qué hago con esta situación? Y ahí se produce construcción de conocimiento profesional. Entonces, hay un proceso, la reflexión da lugar a experimentar cosas nuevas y eso dispara esa construcción de conocimiento profesional. Esto es básicamente lo que le permite a John decir, veamos un poco más cómo el práctico, el profesional piensa cuando actúa. Si vemos un poco más cómo el práctico piensa cuando toma decisiones, vamos a aprender muchas cosas para ver cómo orientar mejor la formación sistemática de los prácticos. De eso se trataría. Entonces, esto le permite a John hacer estos aportes que también muestran que el conocimiento profesional es una construcción espiralada, en donde la teoría tiene un lugar importante, porque no vaya a ser que los aportes de estas teorías nos lleven a hacer cierta corrupción de la teoría en el aula y sostener que la formación o las buenas teorías o la formación teórica no importa para las prácticas profesionales. Vimos allá al principio que es uno de los componentes del conocimiento profesional, las buenas teorías, ¿no? Pero dice John, tenemos también que recuperar esa construcción que hace el práctico y que después va a tener una alta incidencia en cómo toma decisiones y ejerce su práctica, ¿no? Y entonces habla de conocimiento en acción, de reflexión en acción y de reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en acción. Es decir, cuando un práctico está actuando, sea un docente cuando está desarrollando una clase, un médico cuando está haciendo alguna intervención, está dando cuenta de un conocimiento tácito, lo llaman algunos otros autores, o de ese concepto parte John. Está dando cuenta que sabe hacer lo que hace, pero a lo mejor si lo paramos en el momento y le decimos, ¿por qué haces esto? No puede dar inmediatamente cuenta de los fundamentos, pero lo hace porque lo sabe hacer, porque se ha apropiado de un saber que le permite tomar decisiones. Esas decisiones ante situaciones inesperadas que nos provoca la práctica siempre, nos lleva a reflexionar sobre esa situación. En la docencia es típico esto. Estamos desarrollando una clase que a nosotros hasta ahora nos había ido re bien, haciéndola así. No pasa cosa muy visible, pero nos damos cuenta por el clima del aula que no están entendiendo nada, o por lo menos dudamos de si están entendiendo. Fíjense un concepto tan interesante que construye Jackson después de hacer investigación cualitativa, etnográfica en el aula, logra construir este concepto tan difícil de definir, pero tan vívido para los docentes. ¿Quién no ha tenido percepción del clima del aula? ¿Y qué es el clima del aula? ¿Cómo me doy cuenta? Los movimientos, las caras de los estudiantes, el murmullo,
Y me doy cuenta de eso y digo, si sigo así se me cae la clase, o hago otra cosa o sigo adelante yo con el tema, pero los estudiantes no están siguiendo adelante. Eso es un ejemplo claro de reflexión en acción. Entonces me detengo y le pregunto, a ver, ¿qué ejemplo podrías dar de lo que estoy diciendo? Y el ejemplo me permite reorientar la propuesta didáctica, porque o estaban simplificando o estaban entendiendo totalmente otra cosa distinta. Entonces ahí hay un proceso claro de reflexión en acción que me hace modificar mi práctica, mi propuesta didáctica que tenía para ese momento, ¿cierto? Seguramente se va a su casa, aunque no quiera, aunque diga yo acá cierro y no quiero llevarme los problemas a mi casa. Sin embargo, en el colectivo, cuando se está bañando, cuando está viniendo al día siguiente, ¿qué pasó ayer? A ver, ¿qué cosa hicimos distinto? ¿Qué pasó con este grupo? ¿Qué hice yo que en otras oportunidades? Eso es reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en acción. Y eso, que en la formación de profesionales no lo hemos tenido en cuenta hasta ahora, es un proceso de construcción de conocimiento. Y que ahí estoy poniendo en juego también las teorías. No se trata de formar profesionales solo llevándolo a la práctica y que construyan, porque entonces volveríamos a la prehistoria y cada práctico tendría que pasar por todo el proceso histórico de construcción de la profesión. No se trata de eso, sino el proceso de reflexión es justamente un proceso de confrontación de teoría con las situaciones que me plantea la práctica. En tal caso, en las propuestas tradicionales de formación se desconocía todo este aspecto del conocimiento profesional.